Si Dios te llamara hoy a rendir cuentas por tu liderazgo, ¿tendrías el valor de enfrentar la mirada de tu rebaño junto a Él? Esa pregunta me desgarró por dentro cuando desperté de esa visión, porque lo vi, no soñé, no fue imaginación. Vi con mis propios ojos lo que Dios tiene preparado para quienes conducen con sinceridad la iglesia, y también lo que les reserva a quienes la utilizan como escenario. Y si eres pastor, líder, trabajador o incluso un creyente fiel, esta revelación no se trata de otros, se trata de ti. Mi nombre es Aparecido. Soy pastor en Londrina, en el norte de Paraná, y en los días en que pensé que iba a morir, postrado en una cama en una UCI, sin fuerzas ni siquiera para orar, Dios me llevó a un lugar que ningún hombre común debería ver sin temblar. Fue una pared colosal que iba de norte a sur, y en ella se abrió una puerta, y salió un ángel con un portapapeles en sus manos. En ese portapapeles había nombres, pero no eran nombres cualquiera. Eran los nombres de los pastores de la tierra, y al lado de cada nombre, el rebaño que dirigía. Era como una sala de audiencias silenciosa, sin defensa, sin discurso. No hay una segunda oportunidad. Solo la verdad desnuda de nuestras vidas ante Dios Todopoderoso. Y yo estaba allí. Yo y mi iglesia. Mis hermanos mayores, los trabajadores que caminaron conmigo, las señoras que oraron conmigo durante años. Todos allí, mirándome, esperando que dijeran mi nombre. ¿Alguna vez te has parado a pensar qué pasaría si hoy te quitaran tu disco del cielo? Este vídeo ya no es un sermón bonito, es una advertencia, es un alboroto, es el clamor de Dios por los pastores que se han olvidado del altar, por las iglesias que se han olvidado de la cruz, para ministerios que se han olvidado de la palabra. Si amas la verdad, quédate conmigo hasta el final. Pero si amas el engaño, quizás ya sea demasiado tarde. Nunca pensé que terminaría en una UCI. Siempre he sido un hombre activo, firme en el ministerio, predicando, visitando, ayunando. Pero esa semana, mi cuerpo simplemente se apagó. Fatiga, dolor intenso y angustia en el pecho que no se podía explicar. Mi esposa me rogó que buscara ayuda, pero yo insistí. Es espiritual, no física. Pero el tiempo pasó y mi condición no hizo más que empeorar. Hasta que un día entró mi esposa en la habitación, me miró y me dijo, «O te vas ahora al hospital, o llamo a los trabajadores para que te lleven». En ese momento entendí que era Dios hablándome. En el hospital fui directo al ingreso. A los pocos días mi situación empeoró. Me llevaron a la UCI con sospecha de colapso pulmonar. Y allí, en aquel lugar frío y solitario, la fe que predicaba fue puesta a prueba. Ya no podía orar en voz alta. Mis ojos se cerraron solos. Mi cabeza daba vueltas como si estuviera siendo succionada por otro avión. Y fue en ese momento, entre el silencio de las máquinas y el vacío de la madrugada, que algo pasó. Algo que cambiaría para siempre mi forma de ver la vida, el ministerio y la iglesia. Era como si me hubieran sacado de mi cuerpo. Ni con dolor, ni con desesperación. Fue como un transporte inmediato. Cuando abrí los ojos, me vi de pie, en un lugar que no parecía estar en la tierra. El suelo era firme, pero no había sombras. El aire estaba denso, como si hubiera santidad flotando por todas partes. Y entonces, ante mí, apareció un muro gigantesco que se extendía de norte a sur. Una pared viva, hecha de algo que parecía vidrio arenado, pero con un brillo que nunca había visto en nada natural. Y allí comenzó la revelación. A mi derecha, una gran puerta se abrió con un sonido sutil pero poderoso. Del interior salió un ser vestido de blanco, con ropa que le cubría los brazos y llegaba hasta los pies. Era alto, muy ruidoso. No se podían ver sus ojos, pero su presencia me hizo temblar por dentro. Y en sus manos llevaba un portapapeles. En él estaban escritos los nombres:
Pero no eran nombres comunes, eran nombres de pastores, y al lado de cada nombre estaba escrito el rebaño que pastoreaban. Fue como una convocatoria celestial, una vocación definitiva. El juicio había comenzado. El ángel se adelantó y llamó: «Pastor fulano de tal, ven». Y en el mismo momento, en medio de aquella multitud silenciosa, un pastor se levantó y caminó hacia la puerta. Y con él vinieron todos los miembros que había liderado. Entraron juntos, y cuando pasaron por la puerta, se cerró automáticamente. Estaba temblando por dentro, porque lo sabía. También llegaría el momento de mi llamado a filas, y cuando la puerta se cerró, ya no hubo vuelta atrás. Fue allí donde cada persona fue responsable de lo que hizo, de lo que enseñó y del ejemplo que dio. Miré hacia un lado y vi mi iglesia. Los hermanos mayores que siempre estaban en la puerta los domingos, los trabajadores que me ayudaron en momentos difíciles, las damas que oraron conmigo en las campañas. Todos me miraron en silencio. Y dentro de mí arde la pregunta. ¿Les prediqué la verdad? ¿Los preparé para este momento? Me venía a la mente cada visita, cada cena servida en los hogares, cada lágrima derramada en el púlpito. Pero también sentí el peso de cada omisión, de cada silencio ante el error, de cada momento en el que fui blando con el pecado por miedo a ofender. Y fue entonces cuando entendí: en ese lugar no hay excusa. Esa visión fue tan real que hasta sentí el peso de la ropa que llevaba puesta. Era como si mi alma estuviera en carne viva. Nadie dijo nada. Había una gran multitud, pero el silencio era tan absoluto que cada sonido parecía atronador. Todos los pastores allí sabían. El ángel con el portapapeles estaba gritando nombres, y cada nombre representaba un ministerio completo que estaba siendo juzgado. No había defensa, no había forma de alegar injusticia. El juicio fue simple. ¿Enseñaste la verdad? ¿Fuiste un ejemplo? ¿Cuidó usted el rebaño con amor o con interés? Y ahí entendí algo que nunca había pensado. Por esa puerta no puedes entrar solo. El pastor entra con la iglesia que dirigía. No es solo nuestra alma la que está siendo evaluada. Es el impacto de nuestro liderazgo. Es el resultado de nuestra enseñanza. Si somos negligentes, llevamos a otros a la perdición. Si somos fieles, seremos recordados como buenos servidores. Y es por eso que el juicio es tan severo. Porque lo que está en juego no es solo nuestra salvación. Es el de decenas, cientos, a veces miles, que nos siguieron confiando en nuestras palabras. Cada vez que el ángel pronunciaba un nombre, los alrededores temblaban. Y cuando la puerta se cerró detrás de un pastor y su rebaño, una sensación extraña se apoderó de la multitud. No sabíamos lo que estaba pasando dentro, pero sabíamos que no volverían. Fue definitivo. Miré mi iglesia y sentí que tenía el peso del mundo sobre mis hombros. Las señoras que me llamaban pequeño pastor, los jóvenes que crecieron escuchando mis predicaciones, los matrimonios a los que discipulé, todos estaban allí, esperando que yo hubiera vivido lo que predicaba. Y la verdad, hermano, es que ese lugar no acepta mentiras. Nadie puede mentir ante la gloria de Dios. Nadie escenifica la espiritualidad en esa sala del tribunal. La cara de todos es como un libro abierto. No hay forma de disfrazar el orgullo ni de justificar la vanidad. Dios sondea incluso los pensamientos que nunca tuvimos el valor de decir en voz alta. Y me recordó cada vez que no pude enfrentar el pecado por miedo a perder una extremidad, o por miedo a perder una oferta. Cada vez me quedé en silencio cuando debería haber avisado. Empecé a preguntarme, ¿valía la pena agradar a la gente en lugar de agradar a Dios? ¿Era yo un pastor o un político de púlpito? Porque ya no había más. Pero, Señor, solo quería evitar confusiones. No había lugar para justificaciones emocionales.
Lo que importaba era la verdad, y la verdad es que la mayor predicación de un pastor es su vida. No es elocuencia, no es la cantidad de me gusta en los videos, es carácter, es firmeza en el secreto. Así trata a su esposa, a su hijo, el trabajador más sencillo de la iglesia. Y en ese momento, una voz dentro de mí gritó, ¿daste el ejemplo? Y quise responder con convicción, pero mi alma tembló. Porque por mucho que lo intenté, sabía que había fracasado en muchos momentos. Y no tiene sentido culpar al tiempo, al sistema, a la iglesia moderna. Dios no quiere una excusa, quiere lealtad. Esa puerta es la línea final, y una vez que cierra, no hay vuelta atrás. Fue allí, entre el miedo y la responsabilidad, que entendí. La vida de un pastor se juzga por lo que deja en los demás, no solo por lo que dice. Cuando desperté de ese momento, todavía estaba acostado, pero mi espíritu aún temblaba. Porque la imagen de ese ángel con el portapapeles, gritando nombres, no saldría de mi mente ni por un segundo. Sabía que esto no era solo un sueño. Fue una citación, una advertencia divina. Y no solo para mí. Fue una advertencia para todos los que hoy se paran detrás de un púlpito para hablar en el nombre de Dios. Porque al final lo que importa no será el tamaño de la iglesia. Será cuánto la condujeron realmente. En esa revelación, Dios me recordó momentos simples pero decisivos. Recordé momentos en los que estuve tentado de suavizar el mensaje para no escandalizar a nadie. Recordé ofertas que acepté aunque sospechaba de su origen. Recordé visitas que dejé de hacer por cansancio. De palabras que tragué por miedo a perder miembros. Y allí entendí que la omisión silenciosa de un pastor es tan dañina como una mentira descarada. Porque adormece el alma de la iglesia con falsos consuelos a medida que se acerca el abismo. Y Dios me habló allí, claramente. Cada palabra que sale de la boca de un pastor es semilla eterna. Y no tiene sentido sembrar vanidad y esperar una cosecha de santidad. No tiene sentido fingir tener miedo cuando tu corazón está lleno de comodidades. Porque, cuando la puerta se abra a tu nombre, no solo entrará contigo lo que hiciste, sino también todo lo que no hiciste. Y el que predicó con vanidad, verá su propia voz alzarse contra él en el día del ajuste de cuentas. Lo que más me dolió fue recordar que muchas veces me preocupaba más la estética del culto que la eternidad de las almas. Quería que todo fuera bonito, organizado, excelente, como decían. Pero la excelencia que Dios espera está en el carácter, no en el sonido de los tambores. No le impresionan la iluminación ni los eslóganes. Dios mira al pastor al amanecer, cuando apaga la luz, y se queda solo con su conciencia. Y fue en ese momento que mi espíritu se desgarró. Porque en esa puerta no habrá edición, no habrá excusa, no habrá público. Sabes, hermano mío, hay muchos pastores hoy en día con discursos de fuego, pero corazones de hielo. Personas que aprendieron a emocionarse, pero desaprendieron a obedecer. Y la gente está muriendo por dentro, pensando que está a salvo, porque nadie tuvo el valor de decir la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Esa santidad sigue siendo un requisito. ¿Qué doctrina sigue siendo columna? Que el evangelio no cambió solo porque la cultura cambió, y el peor pecado de un pastor es ser cómplice del engaño, vistiéndose como servidor de la luz. Fue allí, en este enfrentamiento directo con mi propia historia, que Dios me dijo algo que nunca olvidaré. La mayor predicación de un pastor es su carácter. Esto quedó grabado en mi alma, porque el personaje no necesita micrófono. Predica en los gestos, detrás de escena, en los ojos. Predica cuando nadie está filmando. Y en ese lugar celestial me di cuenta de que esto era lo que Dios miraba más, no lo que dije, sino lo que fui. Mientras todavía estaba en esa visión, viendo las puertas abrirse y cerrarse,
Algo comenzó a doler más profundamente dentro de mí. La forma en que tantos líderes habían convertido el altar en un escenario. El púlpito se convirtió en un escaparate. La iglesia se convirtió en una empresa. Y el pastor, un presentador preocupado por los aplausos y no por el arrepentimiento. Vi iglesias llenas, pero corazones vacíos. Servicios con luces, humo, baile, pero sin verdaderas lágrimas de conversión. Todo era tan hermoso por fuera, pero podrido por dentro. Y ahí Dios empezó a revelarme el detrás de escena de muchos ministerios. Vi pastores que predicaban con vehemencia contra el pecado, pero que vivían escondiendo sus pecados. Vi líderes que se exaltaban como referentes de unción, pero que negociaban secretamente principios, vendiéndose por cargos, por vanidad, por poder. Y Dios me dijo, no están cuidando a mi novia, la están explotando. Y la novia, hermanos, es la iglesia, es el pueblo de Dios. ¿Cómo puede alguien predicar sobre la sangre del Cordero mientras se ensucia las manos con tratos sucios detrás de escena? La respuesta es sencilla. Perdieron el miedo. Y lo más aterrador, muchos no se dieron cuenta de que el Espíritu Santo ya no les hablaba. Continúan predicando, continúan liderando, pero están solos. Porque Dios no comparte su gloria con la vanidad. No compartas el altar con orgullo. No vivas en medio de mentiras. Vi líderes que alguna vez estuvieron llenos del Espíritu, ahora sosteniendo ministerios con estrategia humana, con marketing, con manipulación emocional. Dios me lo mostró claramente. Estas personas ya no me escuchan, están ciegas y llevan a otros ciegos al mismo abismo. Sentí un nudo en la garganta cuando vi a un pastor llamado por el ángel, y ningún rebaño venía con él. Caminó solo hasta la puerta. El ángel miró su portapapeles y con tristeza volvió la cara. La puerta se cerró sin que él entrara, y entendí. No todo líder que ostenta un título conlleva aprobación. No todo pastor que tenga un púlpito tendrá un lugar en el reino. Porque lo que cuenta en el cielo no es la insignia de apóstol, obispo o reverendo. Eso es lo mucho que amaba realmente este hombre. Predicó la verdad, vivió la verdad. Por eso digo con lágrimas, el pastor que vive de apariencias, que pretende ser santidad, que manipula la palabra para no perder miembros, está jugando con fuego. Y no es el fuego del Espíritu, es el fuego del infierno. Porque peor que no predicar es predicar lo que no se vive. Peor que ser ignorante es ser falso. Peor que equivocarse es ocultarlo en nombre de una autoridad que no vino del cielo. Y cuando este tipo de pastor sea llamado a la puerta, no habrá excusa, ni estrategia, ni club de fans para salvarlo. Fue allí, viendo estos ejemplos, que Dios selló algo en mi corazón. Si amas el púlpito, prepárate para ser juzgado por él. Y no hay forma de escapar de ello. No tiene sentido esconderse detrás del nombre de la denominación, ni de los logros terrenales. Lo que Dios evalúa es cuánto del carácter de Cristo hay en nosotros. Cuánto llevamos el peso de la verdad incluso cuando nos cuesta popularidad. Y en ese tribunal, el brillo del traje no tapará el vacío del corazón. Fue entonces que, aún en esa visión, Dios me llevó a un segundo escenario. Me paré frente a una iglesia llena, pero algo andaba mal. La gente reía, aplaudía y se conmovía con palabras dulces y motivadoras. Pero no vi arrepentimiento, no vi quebrantamiento. Era como si todos estuvieran entumecidos, escuchando lo que querían oír, viviendo como querían vivir. Y el Señor me habló. Este es el tiempo que Pablo reveló, el momento en que ya no apoyan la sana doctrina. Y mi corazón se hundió, porque eso era exactamente lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. Vi pastores tergiversando las escrituras para adaptarlas a sus deseos personales.
usar versos fuera de contexto para justificar el pecado, la vanidad, la ostentación. Decían que todo era gracia, que todo era amor, que Dios ya no juzga a nadie. Pero la verdad es que usaron la Biblia como escudo para evitar el arrepentimiento. Y peor, se lo enseñaron al pueblo. Convirtieron el Evangelio en una fábula, y la gente, ciega, prefirió eso a enfrentarse a la verdad que transforma, porque la verdad exige renuncia, y la resignación no hace la diferencia. En ese momento el Espíritu me recordó la carta de Pablo a Timoteo, cuando dijo que llegaría un tiempo en que muchos habrían picazón en los oídos, y eso es exactamente lo que vi. Gente yendo de iglesia en iglesia buscando un pastor que dijera exactamente lo que querían escuchar. Si no les gustaba el mensaje, cambiaban de iglesia como si se cambiaran de ropa. Si fueron confrontados, llamaron al pastor religioso, legalista, anticuado. Pero nadie quería oír que la santidad sigue siendo un requisito para entrar al cielo. Esto se volvió ofensivo. Y entonces Dios me habló con firmeza. El problema no es mi palabra. El problema es el corazón que la rechaza. Y fue allí donde me di cuenta de que la apostasía de los últimos tiempos no vendría solo de afuera. Nacería dentro de la iglesia, dentro de los púlpitos, dentro de los líderes que una vez fueron llenos del Espíritu y ahora fueron vendidos a la vanidad. Y Dios dijo, todavía tienen tiempo, pero si no se arrepienten ahora, la puerta se cerrará, y será demasiado tarde. Y eso me hizo estremecer por dentro, porque conocía caras de esa escena. Me vi entre ellos, y una santa vergüenza me invadió. Comencé a llorar en mi espíritu, porque me di cuenta de que, muchas veces, yo también me quedé en silencio. También suavicé la verdad. También lo pensé 2 veces antes de decir lo que Dios dijo, por miedo a perder audiencia, por miedo a lastimar. Pero Dios no busca agradar al público. Dios busca a los que le obedecen. Y si tengo que ser rechazado por hablar lo que Él manda, que así sea. Porque peor que ser rechazado por los hombres, es ser rechazado por Dios. Fue entonces que Dios me dio una orden clara. Vuelva a predicar el Evangelio tal como es, sin maquillaje, sin adornos, sin intentar impresionar. Simplemente predica. Y desde entonces decidí, ya no importa quién aplaudirá, lo que importa es quién despertará. Porque el cielo no estará poblado por aquellos que tuvieron emociones religiosas, sino por aquellos que obedecieron a la verdad. Y la verdad sigue siendo la misma. Sin santidad, nadie verá al Señor. Después de esa revelación, Dios me mostró algo que rompió mi alma en pedazos. Vi lo que parecía una iglesia. Había una cruz en la pared, un púlpito elevado, micrófonos, luces. Pero la presencia de Dios no estaba allí. El ambiente estaba lleno de palabras motivadoras, mensajes de prosperidad, frases ensayadas. La gente vitoreó, bailó, sonrió, pero en espíritu estaban muertos. Y Dios me dijo, construyeron un escenario con mi nombre, pero se olvidaron de mi altar. Y sentí un dolor tan profundo como si el mismo Espíritu Santo estuviera llorando en ese lugar. Empecé a comprender que no se trataba solo de que los pastores cayeran en pecado. Fue peor. Se trataba de ministerios enteros que habían dejado de lado la esencia del Evangelio para mantener estructuras, estatus, dinero, aplausos. Dios me hizo ver eso. Hay lugares que todavía se llaman a sí mismos iglesias, pero espiritualmente se han convertido en sinagogas de Satanás. Sí, eso es difícil de escuchar. Pero es aún más difícil ver que esto suceda y nadie tiene el coraje de hablar. En su interior se esconde un adulterio. Se celebra la vanidad. Hay una mentira que se memoriza como si fuera una revelación. Y el pueblo, hambriento de algo que llene el alma, acepta cualquier pan envenenado. Creen porque quieren creer. Porque la verdad es cara. Porque la verdad exige una cruz.
Pero el Espíritu me dijo: Hijo, diles que no todo lugar con alabanza es mi hogar. No todos los altares con micrófonos son santos. No todos los pastores son mis siervos. Y me puse a llorar ahí mismo, en la cama de la UCI, porque entendí que Dios está levantando un remanente. Un pueblo que no quiere fama, que no quiere escenario, que no quiere likes. Un pueblo que solo quiere presencia. También vi a creyentes modernos burlándose de la santidad, riéndose de la doctrina, llamando retrógrada a la palabra que una vez los liberó. Y entonces entendí por qué Paul dijo eso: apartarán el oído de la verdad y recurrirán a fábulas. Porque eso es exactamente. Prefieren escuchar historias dulces que advertencias amargas que salvan. Prefieren seguir a personas influyentes del Evangelio que viven como el mundo, en lugar de hombres y mujeres simples que viven lo que predican. Y al final llegará la factura. Y el que engañó y fue engañado tendrá que rendir cuentas ante la misma puerta. Y si estás escuchando esto ahora, debes saber que no es por casualidad. Dios te está dando la oportunidad de regresar, para alinear. Abandonar el evangelio decorado y volver al camino angosto, porque todavía hay tiempo. Todavía hay lugar para el arrepentimiento, pero el reloj del cielo sigue corriendo. Y muchos tienen los pies dentro de la iglesia y el corazón fuera del reino. Son parte de la estructura, pero no del cuerpo. Están en la alabanza, en el ministerio de niños, en el liderazgo, pero viven en el adulterio, la mentira, la arrogancia y el chisme. Esto no es cristianismo, es una actuación religiosa. Y allí el Señor me habló con firmeza. Se acostumbraron a mi presencia y por eso ya no me notan. Qué triste, qué tragedia. Personas que saben memorizar un versículo, pero ya no reconocen cuando Dios entra al servicio. Personas que conocen el orden de la liturgia, pero han perdido el miedo. Personas que cantan «Ven Espíritu Santo», pero no cambiarían nada si Él no viniera. Y les pregunto, ¿en qué momento la iglesia se sintió cómoda con la ausencia de Dios? Entonces entendí. No basta con renovar los templos, los corazones necesitan ser reformados. Esa pared todavía estaba frente a mí, alto, imponente. Era como si el cielo mismo hubiera sido construido para dividir a quienes vivían según la verdad y quienes vivían según las apariencias. Y esa puerta siguió abriéndose. Se llamó un nombre. El pastor se puso de pie. La manada lo acompañó. Y todos entraron juntos. Pero la puerta no siempre permaneció abierta. En algunos casos el ángel simplemente miró, revisó el portapapeles, y la puerta permaneció cerrada. Era como si el cielo mismo dijera, «Aquí no». Fue entonces cuando el Señor me reveló algo aún más profundo. No todo pastor que dirige será seguido, ni todo rebaño que escuche será aceptado, porque muchos oyeron pero no obedecieron. Eso me cortó por dentro. El juicio no se refería solo al líder. Se trataba de la fruta, sobre la reacción de la gente ante lo enseñado. Y me pregunté, ¿realmente habían cambiado quienes escucharon mis mensajes? ¿O simplemente estaban emocionados? ¿Guié a mis hermanos a la verdad o solo fue una experiencia religiosa momentánea? En ese momento vi claramente los rostros de mis hermanos de mi iglesia. Gente sencilla, personas de fe sincera, hermanas que ayunaron incluso con una salud frágil, trabajadores que limpiaban la iglesia como si estuvieran limpiando el templo de Salomón. Y pensé, Dios mío, ¿les fui fiel? ¿Te fui fiel por ellos? Porque ser pastor no se trata de tener un título, se trata de tener una responsabilidad eterna. Y un día, cada uno de nosotros escuchará nuestro nombre. Cada uno se encontrará en la puerta. Y cuando eso suceda, solo habrá dos respuestas: entrar o quedarse. También vi líderes que sonreían cuando los llamaban por su nombre. Pero la sonrisa desapareció cuando el ángel giró el portapapeles
y mostró que faltaban personas. Sabían que sus ovejas estaban perdidas, sabían que habían abandonado a algunos en el camino, y sus rostros se marchitaron. Era el peso de la conciencia, porque no hay manera de mentir ahí. Allí Dios muestra todo, incluso esa desviación de carácter escondida bajo la chaqueta, incluso esa conversación de WhatsApp que nadie vio, incluso ese descuido con la oración, con la palabra, con la santidad. La puerta no se abre para quienes fingen. La puerta no reconoce máscaras. La puerta solo se mueve para quien vivió la verdad, aunque llore, aunque sea rechazado, aunque criticado. Y lo más aterrador, muchos pastores que consideraba un referente no aprobaron. Y otros, sencillos, olvidados, pasaron con honor. Y Dios me enseñó: el cielo no se impresiona con las multitudes, sino con la obediencia. Allí los títulos no tienen valor, pero la fidelidad, esa pesa como oro en el reino. Fue entonces cuando entendí por qué el juicio comienza en la casa de Dios. Porque si los líderes son corruptos, los miembros están perdidos. Si el altar está en ruinas, la gente se contamina. Si la palabra es distorsionada, la iglesia enferma. Por lo tanto, Dios ya no tolerará verdades a medias en los púlpitos. Ya no aceptaréis un evangelio adaptado para agradar. La puerta de la eternidad fue hecha para aquellos que no negocian la fe. Y si todavía crees que hay tiempo para vivir a tu manera, necesito decírtelo con todo mi dolor. Tal vez ese tiempo se esté acabando. Después de esa visión, una certeza ardía dentro de mí. Dios todavía está dando tiempo, pero no mucho. La puerta todavía se está abriendo. Todavía hay voces que se alzan. Todavía hay nombres en proceso de verificación. Pero la impresión que tuve, y que conservo hasta el día de hoy, es que los días están contados. La paciencia divina es inmensa, pero no infinita. Y si el arrepentimiento no llega ahora, muchos líderes e iglesias descubrirán demasiado tarde que estaban jugando a ser cristianos mientras el mundo se acercaba a su fin. Allí mismo, todavía en espíritu, me encontré de rodillas ante el Señor. Mi alma gritó. No pedí bendiciones ni sanidad. Solo pregunté: Señor, perdóname por cada palabra que pronuncié sin vivir, por cada omisión, por cada vez temí más al hombre que a tu voz. Y el Espíritu Santo me tocó como nunca antes. No fue un toque suave. Fue un impacto, fue como si me dijera: levántate, hombre, todavía hay tiempo, pero costará todo. Y fue en ese momento que decidí que, si salía de ese hospital, nunca predicaría de la misma manera. Y Dios me reveló: el verdadero arrepentimiento no es llorar, está cambiando. Muchos son conmovidos por la palabra, pero permanecen sucios en secreto. Muchos fracasan en la adoración, pero vuelven a pecar antes de llegar a casa. Esto no es arrepentimiento, es remordimiento. Y el remordimiento no salva a nadie. Lo que salva es la decisión firme de abandonar el pecado, para cortar lo que duele, para destruir los altares del ego, de la fama, del orgullo. Y eso comienza en el altar. Comienza con el pastor. Comienza conmigo. Comienza contigo. Esa puerta me enseñó más que años de seminario, porque allí no importaba si era elocuente, importaba si era obediente. No conté cuántos seguidores tenía, pero cuántos siguieron a Cristo por mi culpa. Y Dios me dijo algo fuerte: hijo, tu mayor ministerio comienza cuando dejas de agradar a los hombres. Esa frase se convirtió en un tatuaje en mi espíritu. Porque si es para agradar a los hombres, déjenme parar ahora. Pero si es para agradar a Dios, déjenme morir diciendo la verdad. Hoy, después de esa experiencia, ya no miro las iglesias como antes. No me impresionan las multitudes. No me deslumbran las etapas.
porque sé que la mayoría de los que hoy son aplaudidos aquí en la tierra serán silenciados en el cielo. Y muchos de los que hoy son ignorados, rechazados, olvidados, serán honrados en el reino. Porque Dios no ve como ve el hombre. Dios mira el corazón. Y lo que Él busca es gente de rodillas, gente que todavía se sienta avergonzada de su pecado, gente que todavía se postre ante la cruz. Así que si me estás escuchando ahora, no endurezcas tu corazón. Dios te está llamando a regresar. Está diciendo, hijo, todavía hay tiempo, pero ven ahora, no esperes a que se cierre la puerta. Regresa a la palabra, regresa al altar, regresa al miedo, porque lo único que importará ese día es si tu nombre está en el libro de la vida y si tu vida refleja el nombre de Jesús. Nada más. Sin fama, sin título, sin popularidad. Solo Él. Solo la verdad. Solo la eternidad. Desde ese día, cada vez que camino hacia el altar para predicar, mis ojos regresan a la puerta de la visión. No importa dónde esté ni cuánta gente me escuche, porque sé que esa puerta es real. Y un día, todos nosotros, líderes, miembros, cantantes, predicadores, intercesores, seremos llamados por nuestro nombre. Y cuando eso suceda, de nada servirá desempeño, cargo o CV ministerial. Solo una cosa importará. ¿Fuimos fieles o no? Esa es la única pregunta que resonará desde el cielo. La verdad es que muchos hoy están jugando a ser iglesia. Realizan servicios, congresos, agendas, campañas. Pero ya no hay miedo. No hay más quebrantamiento. El altar se convirtió en una plataforma. El púlpito se convirtió en un escaparate. Y Dios está diciendo, vuelve, mi iglesia, antes de que llegue el novio y te encuentre durmiendo. Y qué doloroso es ver que hay tanta estructura, pero tan poca esencia. Cómo duele ver que el nombre de Jesús está siendo usado como sello de los acontecimientos, pero ignorado en el corazón de los líderes. Cómo duele ver que su presencia ha sido reemplazada por técnicas y estrategias. En la visión, el Espíritu Santo me mostró claramente, si la iglesia no regresa ahora, muchos serán vomitados de mi boca. Y entendí que estábamos viviendo exactamente lo que Juan escribió a la iglesia en la Odisea. Tibieza. Ni frío, ni calor. Indiferente. Orgulloso. Satisfechos con lo poco que tenemos. Pensar que solo porque tenemos templos, templarios y transmisiones en vivo, Dios está ahí. Pero la puerta está afuera. Jesús está llamando. Y nadie quiere abrirlo, porque estamos demasiado ocupados con nuestra propia agenda. El pueblo se acostumbró a oír la palabra sin ponerla en práctica. La iglesia se convirtió en entretenimiento dominical. Las alabanzas mueven, pero no transforman. Las predicaciones emocionan, pero no confrontan. Y Dios me hizo llorar. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo resistiremos tu llamado? Y el Espíritu respondió, hasta el último segundo de mi misericordia, pero se está acabando. Esas palabras me destrozaron, porque si la iglesia, que conoce la verdad, no despierta ahora, ¿quién alertará al mundo? Si la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve? Hoy grito como un vigilante, porque he visto lo que viene. Sé lo que les espera a quienes continúan utilizando la iglesia para enriquecerse, manipular y controlar. Y también sé lo que les espera a los fieles, a los que, a pesar de ser pocos, a pesar de ser perseguidos, eligieron seguir predicando la verdad con lágrimas, con sacrificio, con renuncia. Estos, Dios los conoce por su nombre, y cuando la puerta se abra, no habrá obstáculos. La gloria los rodeará como recompensa. Si eres un líder, escucha esto atentamente. No basta con decir, Señor, Señor. Debemos hacer la voluntad del Padre. Debemos caminar en santidad. Tienes que vivir lo que predicas, porque el juicio comenzará con nosotros.
No son las personas las que serán llamadas primero. Seremos nosotros. Y si nos encontramos faltos, ¡ay de nosotros! Que el Espíritu Santo te despierte hoy, que te arrepientas, que vuelvas. Porque esta podría ser la última llamada antes de que se cierre la puerta. Cuando terminó la visión, mi cuerpo todavía estaba débil, pero mi espíritu estaba en llamas. Había visto lo que muchos no ven. Había oído lo que muchos ya no quieren oír. Y desde ese momento, llevo dentro de mí un deber que no puedo ignorar. Alerta, gritar, despertar. Porque vi la puerta abierta. Vi que decían nombres. Vi iglesias entrando juntas. Y también vi a hombres que pensaban que serían bienvenidos, siendo dejados afuera. Lo que más me asusta no es el juicio. Es la certeza de que muchos siguen jugando, como si el tiempo no se acabara. Dios no me mostró esto para hacerme grande. Dios me mostró para que nunca más acepte el silencio cuando es necesario decir la verdad. Y ahora os digo a vosotros que habéis llegado hasta aquí. No esperes a que se cierre la puerta para descubrir que viviste un evangelio que Dios nunca reconoció. Porque lo que sucederá pronto ya no es una teoría, es profecía, y ya está en marcha. Jesús está regresando. Y Él no vendrá buscando iglesias modernas o sistemas hermosos. Vendrá a buscar un pueblo separado, leal, que ama la verdad más que la comodidad. Quizás creas que todavía tienes tiempo, que puedes dejarlo para mañana. Pero ¿qué pasa si tu nombre es el siguiente? ¿Qué pasa si la puerta se mueve mientras usted mira distraídamente otro servicio? ¿Qué pasa si el cielo te está mirando ahora mismo, esperando tu decisión? Porque lo que más me impactó de esa visión fue la forma en que la gente miraba a sus pastores. Era como si dijeran, tú nos enseñaste el camino. Y ahora, ¿entrarás con nosotros? Y no hubo mentira, ni esconderme. Si eres pastor, trabajador, líder, debes saber que Dios te ha colocado en un lugar de honor, pero también de extrema responsabilidad. No descuides esto. Regrese a la palabra. Regreso al altar. Volver a caminar con Dios antes que caminar con los hombres. Porque esa puerta todavía se está abriendo. Pero pronto se cerrará para siempre. Y cuando eso suceda, no habrá más predicación. No habrá más apelación. No habrá más posibilidades de arrepentirse. Solo serás tú y lo que construiste en el nombre de Dios. Y si eres miembro, debes saber que tu salvación no depende del tamaño de la iglesia, sino de la verdad que vives. Despertar. Deja de seguir las modas pasajeras. Deja de tratar el pecado como algo ligero. La santidad sigue siendo un requisito. El arrepentimiento sigue siendo una puerta. La cruz sigue siendo el único camino. Y si sientes que el Espíritu te está tocando ahora mismo, entonces no te resistas. Ponte de rodillas. Llora por misericordia. Vuelve a tu primer amor. Porque este vídeo, este testimonio, esta revelación, no pretende causar miedo. Es abrir los ojos. Soy el pastor aparecido. Sobreviví a la enfermedad, pero morí al hombre que era. Porque una vez que ves la puerta, nunca volverá a ser lo mismo, y hoy predico como si cada mensaje fuera el último, porque tal vez lo sea. ¿Y tú, predicador, líder, creyente fiel o lejano? ¿Qué vas a hacer con esta última oportunidad que Dios te está dando ahora? Porque la puerta todavía está abierta, pero Él se está moviendo. Y quien escucha, que escuche, porque esta podría ser la última llamada.